Hola a todos, queridos hermanos, hemos llegado al tema 17º de nuestro programa Catequízate. Y el día de hoy vamos a ver el tema del bautismo, vamos a ver el primer sacramento, el sacramento del bautismo. Hemos querido titular este tema como el bautismo, puerta de los sacramentos. Es por eso que estamos aquí en la entrada de esta capilla, para querer significar que nosotros con el bautismo entramos y somos parte de la iglesia. El bautismo es aquella puerta por donde entramos para participar de los demás sacramentos. Un bautizado no puede ser confirmado, un bautizado no puede celebrar la Eucaristía, un bautizado no puede ser ordenado sacerdote, un bautizado no puede celebrar el matrimonio. El bautismo es puerta de los sacramentos. Este sacramento, querido hermano, lo encontramos en los numerales 1210 al 1284. En primer lugar, ¿qué es el bautismo? Es el sacramento por el cual iniciamos nuestra vida cristiana y empezamos a ser hijos del Padre en Jesucristo por el Espíritu Santo. Tú y yo somos hijos de un mismo Padre, en Jesucristo, que es el único Hijo. Nosotros al ser bautizados nos incorporamos en Jesucristo y en Jesucristo somos hijos de un mismo Padre. Y todo eso gracias al Espíritu Santo. Hablábamos el tema pasado que todos los sacramentos nosotros los podemos celebrar y recibimos su eficacia gracias al Espíritu Santo. El término bautismo viene del griego bautisein, que significa sumergir. De hecho, actualmente algunos todavía practican esto en la Iglesia Católica y a los bautizados los sumergen en una poza y quieren con ello, pues, también no olvidar y acoger la tradición de la Iglesia primitiva, donde muchos eran bautizados siendo sumergidos. Por tanto, bautismo quiere decir sumergir. ¿Y por qué? Porque somos sumergidos en la muerte de Jesucristo y cuando somos elevados del agua estamos resucitando con Jesucristo. Morimos en el agua con Jesucristo y somos lavados de todos nuestros pecados y somos levantados y resucitamos con Jesucristo y quedamos limpios, somos una criatura nueva. El bautismo, como todo sacramento, no es un invento de la Iglesia Católica, no, está presente en las Sagradas Escrituras. Lo podemos encontrar en Éxodo 14, 15, 31, por ejemplo, en el Antiguo Testamento ya hay una prefiguración de este maravilloso sacramento. En este pasaje se nos habla cómo los israelitas pasaron en medio del Mar Rojo. Y luego los egipcios quisieron pasar también por el Mar Rojo y murieron ahogados. Pues con eso se quería significar cómo es que Dios liberaba a su pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios. Así también nos ha liberado a nosotros de la esclavitud del pecado gracias al bautismo. En el Nuevo Testamento encontramos también varios pasajes sobre el bautismo. En especial encontramos Mateo 3:13, donde nos habla acerca del bautismo de Jesucristo. Como ustedes sabrán, Jesucristo no necesitó el bautismo porque Él es el Hijo de Dios. No necesitó purificarse de sus pecados. Sin embargo, lo quiso hacer para enseñarnos a cada uno de nosotros qué es lo que tenemos que hacer para ser hijos de Dios, para ser lavados de nuestros pecados. En segundo lugar, ¿cuáles son los efectos del bautismo? Yo quisiera explicar 4 efectos a la luz de lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. En primer lugar, el perdón de todos los pecados. Todo bautizado queda libre de toda mancha de pecado. Pero, sin embargo, a pesar de que uno es bautizado, es liberado de todos sus pecados, queda en nosotros la concupiscencia. La concupiscencia es aquella inclinación al mal,
Todos experimentamos en nuestra carne, en nuestra persona, cómo es que estamos inclinados al mal, al pecado. ¿Qué es eso? ¿Es pecado? No es pecado, es concupiscencia, es esa fuerza que está en nosotros que nos inclina a hacer el mal. Sin embargo, tenemos la gracia de Dios para no llegar a hacerlo. Esa concupiscencia, esa inclinación al mal no es pecado, insisto. Muchas veces habremos escuchado que el pecado no está en el sentir, sino en el consentir. Uno puede sentir esa inclinación a pecar, pero si tú no lo consientes, no pecas. Un segundo efecto, pero antes de este segundo efecto quisiera leer en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1264, un pasaje del Concilio de Trento que nos habla acerca de la concupiscencia. Dice el Concilio de Trento: la concupiscencia dejada para el combate no puede dañar a los que no la consienten y la resisten con coraje por la gracia de Jesucristo. Antes bien, el que legítimamente luchare será condenado. Ahora sí, veamos el segundo efecto. La gracia santificante. Todo bautizado recibe la gracia santificante. Uno llega a ser una nueva criatura, es hijo de Dios y templo del Espíritu Santo. En todo bautizado, en gracia, habita el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo, la Trinidad entera. Así también recibimos las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Recibimos también los dones del Espíritu Santo. Los dones no los empezamos a recibir en la confirmación, sino ya desde ahora en el bautismo. En la confirmación esos dones se robustecen. Y así también recibimos las gracias para crecer en las virtudes morales. En tercer lugar, somos incorporados a la Iglesia. Antes de ser bautizados, no pertenecemos a la Iglesia todavía, propiamente hablando, sino es recién con el bautismo que somos parte del cuerpo de Jesucristo, que es la Iglesia. Y por último, recibimos un sello espiritual indeleble. Cada bautizado tiene en su alma un sello espiritual que nadie lo puede borrar, es decir, indeleble. Es un sello de pertenencia a Jesucristo. En tercer lugar, otras preguntas sobre el bautismo. ¿Quién puede recibir el bautismo? Pues es muy sencillo. Toda persona aún no bautizada. Ese es el único requisito para ser bautizados. Bueno, es verdad que luego las parroquias nos pedirán algunos requisitos más, una cuestión de trámites, de papeles, pero lo que nos dice el catecismo es que todo varón, toda persona aún no bautizada puede ser bautizada. También otra pregunta: ¿quién puede bautizar? Ahí quisiera yo ahondar un poco. Ordinariamente el obispo, el presbítero y el diácono. Presbítero, es decir, el sacerdote, el padre. Pero extraordinariamente puede bautizar cualquier persona, incluso aún no bautizada. ¿Qué bautiza? ¿Cómo bautiza la Iglesia y con la intención de la Iglesia? Es decir, si una persona está en peligro de muerte, tú puedes bautizarla, inclusive si no estás bautizada. Pero, ¿cómo lo vamos a hacer ahora? Vamos a aprender a bautizar. Pues viene la persona y entonces inclina su cabeza y en su cabecita vamos a decir el nombre de la persona, por ejemplo, Miguel, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y esa persona ya está bautizada, pero en peligro de muerte.
Y una tercera pregunta en este último punto, ¿es necesario el bautismo para la salvación? Tenemos que decir que sí, queridos hermanos. El bautismo es necesario para nuestra salvación. Sin embargo, Dios ha vinculado la salvación al bautismo, sin embargo, no lo ha supeditado a él. Dios, su salvación, no supedita a los sacramentos, pero sí los vincula de una manera especial y más especialmente al bautismo. Es por eso que hemos de decir que, por ejemplo, una persona que ha estado preparándose para recibir el bautismo y muere, esa persona ha recibido los efectos del bautismo y por tanto se puede hablar de un bautismo de deseo. Segundo, si una persona no bautizada muere a causa de su fe, estamos hablando de un mártir. Por tanto, estamos hablando de un bautismo de sangre y lo mismo, ha recibido los mismos efectos del bautismo. Y así también yo quisiera hablar de aquellos niños que mueren porque son abortados, sea por un aborto espontáneo, por un aborto provocado. Estas personitas, la Iglesia nos dice que quedan en la misericordia infinita de Dios. Por tanto, hemos de confiar en la misericordia infinita de Dios y hemos de esperar que estas personas están salvadas. No obstante, quisiera recalcar cuán importante es bautizar a las personas desde niños. En la medida en la que uno bautice a las personas incluso desde días de nacido, la gracia de Dios ya va obrando, la gracia de Dios va haciendo ya de su alma, de su corazón, maravillas. Por ello, qué importante es bautizarlo desde recién nacido. Así, queridos hermanos, hemos llegado al final de la primera parte. Espero que el Señor les bendiga abundantemente a ustedes y a cada uno de sus familiares.